Muy bien, vamos a hacer una oración. Amado Jesús, te damos gracias por los momentos que nos das para buscar de ti. Te damos gracias porque solamente en ti encontramos paz, encontramos amor, encontramos fortaleza. Y por eso hoy venimos ante ti, Señor, porque necesitamos que tú nos ayudes y no solamente que nos bendiga, nos fortalezca, Señor, en todos los aspectos, sino que aún también, Señor, queremos que hables a nuestras vidas. Queremos que alimentes nuestros corazones, no solamente los nuestros, Señor, sino de todos aquellos que han de escuchar esta palabra en alguna otra congregación. A ellos también bendíceles. Y los que han de escuchar, Señor, esta palabra a través de las redes sociales, Señor, también bendíceles. Bendícenos a todos, Padre, en el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Muy bien, estamos con nuestro ciclo que hemos titulado Las afectaciones del pecado. Hoy compartiremos como subtítulo, le hemos puesto a esta enseñanza, los engaños de la serpiente para que las personas pequen. Los engaños de la serpiente para que las personas pequen. Hasta ahorita hemos visto las afectaciones que tuvieron los ángeles que pecaron. Créanme que fueron afectaciones sumamente terribles, porque esos ángeles estaban en la gloria eterna, estaban en la mera presencia de Dios, y por haberse atrevido a pecar contra de Dios, Dios los desechó del cielo. Y como vimos, ellos no fueron perdonados por Dios. Amada persona, terribles son las consecuencias del pecado. Hay afectaciones muy serias cuando la persona decide pecar. Los ángeles pueden testificar de ello. Me refiero a los ángeles que pecaron. Pero también hubo afectaciones, como mirábamos nosotros en el estudio anterior, con Adán y Eva. El ser humano terminó pecando. Adán y Eva pecaron y de la misma manera ellos tuvieron afectaciones. Ellos tuvieron terribles afectaciones, pues Dios los desechó del Edén. Dios los desechó del Edén. Amados, qué terrible es el pecado. Y yo espero que en este ciclo usted entienda que el pecado no es ya gratis. El pecado tiene afectaciones. Y Dios le alumbre y le ilumine y le convenza de que así es. El pecado tiene afectaciones. Vimos que Dios le puso el nombre a Adán. ¿Qué significa la palabra o el nombre de Adán? Adán significa un ser humano, individuo o la especie. O sea, Adán representa a la especie humana. Humanidad es lo que también significa la palabra o el nombre de Adán. Adán entonces significa Adán, común, gente, humano, persona, pero también significa varón. Ese es el significado de Adán. Es muy importante entender el significado de Adán. Y vimos también que Adán le puso el nombre a Eva. Adán le puso el nombre en este caso, a la mujer que Dios le dio. Adán le puso entonces a la mujer el nombre de Eva. ¿Qué significa la palabra o el nombre de Eva? ¿Qué significa Eva? En el hebreo es Hadvá, que significa dadora de vida. Javá o Eva también significa la primera mujer. Madre de los vivientes. Eso es lo que significa Eva. Madre de los vivientes. La primera mujer. Ahora, ¿por qué Adán y Eva pecaron? Esa es nuestra pregunta. ¿Por qué Adán y Eva pecaron? Y la respuesta es porque la serpiente era astuta y los engañó. Pero es importante que entendamos que ellos decidieron pecar no por culpa de la serpiente,
No porque la serpiente sea la culpable. La serpiente es responsable de su pecado. Solamente ella los incitó, los tentó, y ellos decidieron voluntariamente hacer pecado, hacerle caso a la serpiente. Entonces, ¿por qué Adán y Eva pecaron? Porque la serpiente era astuta y los engañó. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia, pero la serpiente era astuta. De tal manera que no solamente engañó a los ángeles, sino engañó también a Adán y a Eva. Y principalmente engañó a Eva. Ahora fíjate lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí vemos el engaño, la mentira, que el diablo utilizó, la artimaña, la acechanza, el engaño terrible para que Eva desobedeciera a Dios, para que Adán desobedeciera a Dios. Ahora fíjate lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 14. Dice la Biblia, y Adán no fue engañado, primeramente, ¿quién fue engañado entonces? Sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En pocas palabras, muchas de las veces, la mayoría de las veces que la gente peca, es porque hay un engaño que les pone el diablo. Y otras veces, pues ya las personas se acostumbran a hacer lo malo, y ellos sacan ventaja. Y a ellos totalmente se inclinan, ¿verdad? Pero por lo regular, el diablo es el que engaña a las personas para que la gente peque. El diablo les pone la trampa para que la gente caiga en esa trampa. Pero la persona puede evitar caer en esa trampa, en ese engaño, tan solo hiciera caso a la advertencia del Dios de los cielos. Ahora fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia, el mismo apóstol Pablo sabe de antemano que la serpiente, que es Satanás, como ya lo explicamos la semana pasada, la serpiente antigua, diablo, Satanás, vemos nosotros que él sigue engañando a la gente, sigue engañando a las personas, generación tras generación. El diablo ha engañado a muchísimas personas. Pero dice la Escritura, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, engañados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Cuál es el propósito del diablo para hacer caer a las personas en pecado? Que no conozcan de Dios, que ofendan al Dios de los cielos. Y en este pasaje vemos nosotros que aquellos que se han entregado a Cristo, el diablo puede volver a utilizar su artimaña, su engaño, para que un cristiano deje de caminar con Cristo. Con su astucia, con su artimaña, puede engañar a una cristiana, puede engañar a una congregación, puede engañar a un líder, puede engañar a cualquier cristiano, para que se extravíe, para que deje de amar a Jesús, para que deje de ser fiel al Señor Jesucristo. Amados, qué importante es tener en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Debemos de tener cuidado con la serpiente antigua, del engaño de la serpiente antigua. Ojo, y es muy importante este punto, el diablo utilizó la Biblia para querer hacer caer nada más y nada menos a nuestro Señor Jesucristo en pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el diablo conoce este sagrado libro, que el diablo conoce la Biblia, pero no lo conoce para que él busque y trate de agradar a Dios, lo conoce para utilizar verdades bíblicas, distorsionarlas para engañar a los cristianos, para engañar a las personas. Él utilizó la palabra de Dios para querer engañar a nuestro Señor Jesucristo
para que Jesucristo cayera en pecado, pero Él no cayó en pecado. Él se mantuvo fiel, se mantuvo firme, porque Jesucristo conocía la palabra. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 5. Mateo 4, 5 en adelante dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Conocía la Biblia o no conocía la Biblia? ¿Qué pasaje estaba utilizando aquí Satanás para hacer caer, verdad? Para que Cristo se aventara del pináculo del templo, entiéndase, se suicidara, lo que tú quieras, engañándolo. Utilizó el libro de los Salmos, capítulo 91. No lo vamos a ver, tú lo puedes ver en tu casa. En el libro de los Salmos 91, 11 y 12, dice esta porción que el diablo le citó a Jesús para que Jesús se aventara del pináculo del templo. Pero ¿qué dice el versículo 7? Mateo 4, 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús venció esa primera adversidad, ese engaño que le quiso poner, o esa trampa que le quiso poner el diablo a Jesús. Jesús lo venció con la misma palabra de Dios. Hermanos y amigos, qué importante es el conocimiento de la palabra de Dios. Qué importante es para que tú no caigas en el pecado de la incredulidad, de la desconfianza, que estés muy identificado o muy alimentada de la palabra de Dios. ¿Cuánto estudias tú de la palabra de Dios, joven, adolescente, adulto, anciano, hermano, iglesia? ¿Cuánto estudias tú? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a este sagrado libro? Quiero decirte que si hace unos momentos le decíamos a Jesús: Señor, queremos conocerte, porque ese es mi anhelo, y ese debe de ser tu anhelo también, y el anhelo de cada iglesia, conocer más a Jesús. Pero Jesús dice en su palabra: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. No es algo místico. Si nosotros queremos conocer más a Jesús, la única manera que nosotros podemos tener para conocer más de Cristo, para que tú conozcas más de Cristo, es a través de este sagrado libro. Y es a través de este sagrado libro que tú vas a ser alumbrado. Le decíamos a Jesús hace unos momentos en alabanza: Señor, guíanos. Jesús, alúmbranos. Jesús, dirígenos, queremos conocerte. Pues es a través de este libro que Jesús te va a guiar, te va a alumbrar, te va a fortalecer, te va a dar una palabra de ánimo, lo que tú quieras. En este libro, yo les amonesto, les exhorto a que se alimenten de este sagrado libro. Ya dejen el celular, por favor. Ya dejen de estar perdiendo tanto el tiempo en cosas que no son vanas, que son vanas. Y dediquen un tiempo a la lectura bíblica, a la búsqueda de Dios, y van a ver que sus vidas no van a ser las mismas. Ya no van a andar con ideas y con pensamientos: ¿existe o no existe Dios? ¿Será que es esto? ¿Será que el otro? ¿Será que el maestro tiene razón, o la maestra, o mi amigo o mi amiga, o el que me dice cosas de Cristo o de la Biblia? ¿Será que tienen? Ya olvídate de eso. Si tú tienes un conocimiento bíblico, créeme que tu fe va a estar más, o tu vida va a estar más fundamentada en las verdades bíblicas o en el conocimiento de Dios, y no vas a ser engañada ni engañado con otras corrientes filosóficas. No vas a ser engañado por una religión, por una secta, por un falso ministro, un falso pastor, una falsa cristiana, un falso movimiento. Vas a tener conocimiento de la Biblia. Quiero decirles que el diablo sí está logrando
está logrando que infinidad de personas pequen contra de Dios. Y no solamente personas, no solamente familias, sino congregaciones están ofendiendo a Dios, están pecando contra de Dios. Iglesias de diferentes nombres están ofendiendo a Dios. El diablo los tiene sumamente engañados. Tan engañados están que todos dicen ser cristianos, cristianas, porque van a una denominación, porque van a una congregación, porque ya hicieron ciertas obras, pero algo particular tienen muchos de ellos: siguen haciendo lo malo, siguen mintiendo, siguen enojándose, siguen practicando el pecado y se creen cristianos. Y dicen ser cristianos, cristianas. Alaban a Dios, levantan las manos, aplauden, saltan, danzan. O hay quienes no lo hacen, hay quienes solamente su liturgia es diferente. No son tan expresivos, solamente se levantan y cantan himnos, pero siguen en su mala manera de vivir. Pero todos ellos y todas ellas, aunque participen de la cena del Señor, siguen haciendo lo malo, siguen pecando y dicen que son cristianos y dicen que son cristianas. Amada hermana, amado hermano, cualquiera de nosotros que siga haciendo lo malo, si hacemos eso, no somos verdaderos cristianos. Estamos cerrados. Pero bendito Dios, que ha tenido misericordia de varios de los presentes y los ha hecho nuevas criaturas y los liberó de la esclavitud del pecado, los hizo libres, les dio paz, les dio gozo, les dio amor. Pero no te confíes, debes de permanecer en ese amor, debes de permanecer en el camino, debes de permanecer en Cristo, como dice San Juan 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermana, hermano, no te separes de Cristo. Únete más a Cristo a través de la palabra de Dios. Entonces el diablo está utilizando las sectas, está utilizando las falsas enseñanzas, las religiones, para engañar a las personas con un propósito. ¿De qué manera los está engañando? Pequen y no pasa nada. No hay problema. Tú peca y no pasa nada. ¿Cierto o no? Hay que ser realistas. No solamente va a engañar a las personas, va a intentar engañar a cualquier cristiano verdadero, cristiana o iglesia que camina con Cristo, de cualquier parte del mundo. El diablo es especialista en engañar, en que la gente caiga en pecado, ofenda a Dios. Amados, escrito está: dedica un buen tiempo a la búsqueda de Dios a través de la oración, pero a través de su santa palabra. Amén. Para que no seas engañada y no seas engañado, y esa congregación, esa iglesia donde tú estés, no sea engañada, no seas engañado, o nosotros no seamos ¿qué? Engañados. Necesitamos venir a la luz, necesitamos andar en el camino de Cristo, en su palabra, etcétera, etcétera. Veamos entonces la primera falsa enseñanza venenosa. Repito, el diablo sigue utilizando artimañas y está utilizando, óyelo bien, sus principales instrumentos es distorsionar la palabra de Dios a través de ¿qué? De movimientos, a través de pseudopastores, pseudolíderes o pseudos cristianos. El diablo está utilizando a las religiones, a las sectas, a las personas que van a esos lugares para engañar a otras personas y para que ellos mismos también se engañen. Y debemos nosotros de tener cuidado. Entonces el diablo está utilizando falsas enseñanzas, artimañas venenosas. Vamos a ver esta falsa enseñanza que el diablo está utilizando en muchos lugares, en muchas agrupaciones, en muchos pseudolíderes, etcétera,
para engañar a las personas. ¿Qué enseñanza está utilizando el diablo para que la gente siga en su pecado, caiga en pecado, o se engañe y siga haciendo lo malo? Esta falsa enseñanza, el pecado hereditario o el pecado original. ¿Usted ha escuchado de eso? ¿De ello? ¿Ha escuchado que usted es pecador porque simplemente ya nació de su papá y de su mamá, sí? O sea, todavía no nace el bebé y esta enseñanza dice que usted ya está en pecado. A todos aquellos o aquellas mujeres que están embarazadas, todavía su bebé no nace y ya está en pecado el bebé. Cuando nace, ya el bebé nace siendo pecador, siendo malo, siendo impío. Porque la madre, él está heredando de una manera, no sé cómo, pero ellos dicen que la madre le está heredando el pecado original. Vamos a ver esta frase antes de entrar a lo que sigue. Le aviso, va a ser dinámico la enseñanza. Vamos a conocer un poquito de historia para que esté atento, para que esté atenta, para que de alguna manera se prepare, para que esté lista y abusada y abusado, porque vamos a conocer algo de historia que creo que es sumamente importante. Y lo vamos a leer para no hacerlo cansado. Hemos puesto aquí en las diapositivas prácticamente extractos de la historia de algunos movimientos, que es muy importante que nos quede claro sus corrientes, sus pensamientos, los engaños que el diablo utilizó a algunos años atrás, algunos cientos de años atrás, para engañar a muchas personas. Entonces va a ser muy importante que usted ponga toda su atención. Entonces vamos a ver esta frase que se me hizo interesante. Dice, el error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza, a fin de que no se le descubra. Antes bien, se viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. Es interesante lo que dice este personaje o este siervo de Dios. ¿Quién dijo esto? Ireneo de León. Él dijo esto. El error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza. O sea que el error o la mentira, el engaño, no se ve. Es muy sutil. Ahí está el engaño, pero no se ve. Está camuflajeado. En pocas palabras, que va a utilizar un 75 o un 80 o un 95% de verdad y el otro 5% es puro veneno. Es engaño. Cumple su objetivo. Eso es lo que está diciendo Ireneo de León. El error nunca se presenta en toda su desnuda crudeza, a fin de que no se le descubra. Pero hoy Dios va a descubrir esos errores, esos pensamientos, esos engaños que por allí dicen y creen y enseñan algunos y muchos religiones, agrupaciones, pseudo-líderes que enseñan acerca de esta falsa enseñanza, el pecado original o el pecado hereditario. Este personaje, Ireneo de León, fue un tremendo apologista. Sobre todo él estuvo combatiendo a los gnósticos de su época. ¿Quiénes eran los gnósticos? Creo que es importante que entendamos quiénes eran los gnósticos. Usted por aquí cerca, si camina unas 3, 5 cuadras o 6 más o menos de este lado, usted se va a encontrar una agrupación que dice gnóstico, los gnósticos. O sea, actualmente siguen habiendo gnósticos. Es una secta. Es una religión que si usted no ha escuchado de ellos por primera vez ahorita, usted se va a enterar qué es lo que creen ellos, qué es lo que enseñan actualmente y lo que enseñaban antiguamente. ¿Dónde son sus orígenes de los gnósticos? Vamos a ver rápidamente qué creían los gnósticos. El término gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento. Según los gnósticos, su doctrina era un conocimiento especial.
Por lo tanto, pues ellos eran especiales, ¿verdad? Reservando para quienes poseían verdadero entendimiento. Reservado para quienes poseían verdadero entendimiento. Además, parte de esa doctrina consistía en la clave secreta mediante la cual se logra la salvación. O sea, secretamente la persona podía ser salva. O sea, intriga, etcétera, ¿no? Siguiente. Los gnósticos creían que todo lo que fuese materia era necesariamente malo. ¿Qué es materia? La pared, la silla y todo. ¿Qué más es materia? Nosotros somos materia. Tu cuerpo es materia. Entonces, ¿qué dan a entender aquí los gnósticos? Dice, ellos creían que todo lo que fuese materia era necesariamente malo. O sea, su cuerpo es malo. Tu cuerpo es malo. ¿Qué más dice? El ser humano, según ellos, es un espíritu eterno que de algún modo ha quedado encarcelado en este cuerpo. O sea, en este cuerpo. Puesto que el cuerpo es cárcel del espíritu y puesto que nos oculta, ojo, hemos subrayado aquí con toda la intención, nos oculta nuestra verdadera naturaleza. Usted se va a encontrar esta palabra en diferentes movimientos, en diferentes credos. Su verdadera naturaleza. ¿Qué están dando a entender con eso aquellos que dicen, tu naturaleza es qué? Pecaminosa. Porque tú eres ser humano, pues tú eres malo porque haces lo malo, porque tú pecas. ¿Será que Dios se equivocó al hacer el cuerpo humano? ¿Le faltó, le erró en algo? Si dice la Biblia que todo lo que Él hizo fue extremadamente ¿qué? Bueno. No se preocupe, vamos a seguir explicando varios puntos interesantes. Entonces dicen ellos, y puesto que nos oculta nuestra verdadera naturaleza, el cuerpo es malo. El propósito último del gnóstico es entonces escapar de ese cuerpo y de este mundo material en el que estamos exiliados. ¿Qué más dicen los gnósticos? Al igual que el cuerpo es material y no es sino una cárcel para el espíritu y un obstáculo, el cuerpo es un obstáculo para la salvación, para que la persona pueda ser salva, ese espíritu pueda ser salva, como si el cuerpo fuera sumamente malo, muy malo. O sea, ¿qué están dando a entender los gnósticos? Que el cuerpo es malo, que el cuerpo es el tirano, es el depravado. Y yo pregunto, ¿y quién conduce al cuerpo? ¿Quién conduce a las manos? ¿Quién conduce a los pies? ¿Quién mueve a este cuerpo? ¿A poco la mano se rige por sí sola? Hay alguien que mueve esta mano. ¿Quién la mueve? Tu alma. La Biblia dice que Dios nos constituyó de tres maneras: cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí me explico? Somos almas, somos espíritus vivientes a través de este cuerpo. Este cuerpo solamente es un cascarón, es un revestimiento, es un vestido, si tú lo quieres ver así, del alma. El alma es el que conduce este cuerpo. Entonces, ¿quién es culpable? Si alguien le da una bofetada a una persona, imagínate tú que alguien te diera un puñetazo en la cara, ¡paz! Y tú le dijeras a la persona, oye, ¿por qué me estás dando un puñetazo? ¿Por qué me estás dando una cachetada? Y la persona te dijera, no, es que yo no fui, fue mi mano. Fue mi mano la que te golpeó, ella es la que tiene la culpa. ¿Verdad que no? Te está golpeando la persona con toda la intención, no la mano. Alguien movió esa mano. Amados, qué terrible es el engaño. La Biblia dice entonces que el alma que pecare, esa morirá, ¿no? El alma que pecare, esa morirá. O sea, Dios va a la intención, va a lo profundo, va a la esencia del ser, aquel que maneja el cuerpo, que es el alma. La Biblia dice, el alma que pecare, esa
morirá. ¿Qué más dicen los gnósticos? Según los gnósticos cristianos, porque había gnósticos cristianos, ¿no? En el siglo I, II y III, etcétera, ¿no? Principalmente su auge fue en el siglo II, a finales del siglo I y siglo II y III, etcétera. Entonces dice, según los gnósticos cristianos, fíjate, lo que Cristo ha hecho es venir a la tierra para recordarnos nuestro origen celestial y para darnos el conocimiento secreto, sin el cual no podremos regresar a las moradas espirituales. O sea, hay según ellos, ellos creen en Cristo, pero a su manera, ¿verdad? Y ellos dicen que Cristo vino para darles un secreto, ¿verdad? Un conocimiento secreto. Y curioso, su conocimiento ese conocimiento solamente es dado ¿a quiénes? A los gnósticos. Ese conocimiento secreto. Ellos solamente son los que poseen ese conocimiento que Cristo ha dejado. Un conocimiento secreto que puede tener cualquier líder gnóstico. No cualquier otra persona fuera del gnosticismo, sino un líder gnóstico. ¿A quién te suena? ¿No te suena algunas sectas, algunas denominaciones que dicen que solamente ellos poseen la verdad? Que ellos son la iglesia verdadera del Señor Jesucristo de los santos de los últimos días, o algo tipo parecido de los testigos de Jehová, y así la lista sigue. Le copian en este caso a los gnósticos. En pocas palabras, ¿qué dicen los gnósticos? Que fuera de ellos no hay un conocimiento, y fuera de ellos prácticamente la gente está errada, está perdida, en fin, ¿no? ¿Qué más dicen los gnósticos? Los gnósticos decían que el mensajero divino había dejado sus enseñanzas secretas en manos de algún discípulo preferido. Y así circulaban supuestos evangelios que pretendían contener esos secretos. Uno de ellos, por ejemplo, es el evangelio de Santo Tomás. Y bueno, dice ellos, cada grupo gnóstico decía tener su propio evangelio. No, nosotros estamos mejor porque tenemos el evangelio de Santo Tomás. Y los otros, no, pues nosotros tenemos el de los Hechos. No, pues nosotros, y así, cada uno de ellos decían que eran mejores que los otros gnósticos porque eran iluminados, porque tenían el evangelio X, etcétera, etcétera. Entonces dice, cada grupo gnóstico decía tener su propio evangelio y una tradición secreta que les unía con el Salvador. En pocas palabras, ellos solamente, porque tenían esa iluminación secreta del Salvador, de Jesús y de lo que acabamos de mencionar, se creían que exclusivos totalmente de la verdad. Eso es lo que creían los gnósticos. ¿A poco no le suena a algunos otros movimientos o algunos líderes que usted ha escuchado eso? Qué particular. Bueno, muchos gnósticos pseudocristianos pensaban que Cristo no podía haber tenido un cuerpo como el nuestro. Y aquí viene lo más terrible. O sea, ellos decían que Cristo no tuvo un cuerpo como usted y como el mío. Pero la palabra de Dios dice que sí. ¿Por qué ellos decían eso? Porque iban en contra de sus creencias, de sus credos. Sigamos leyendo. Algunos decían que su cuerpo era pura apariencia, una especie de fantasma que parecía ser cuerpo físico por medios milagrosos. Otros gnósticos decían que Jesús sí tenía cuerpo, pero que ese cuerpo estaba hecho de una materia espiritual, distinta de nuestros cuerpos. Como estaba fresca, por decirlo así, la partida de nuestro Señor Jesucristo, habían pasado quizá 80 o 100 años, entonces estaba fresca la resurrección, el sacrificio y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y había evidencias y mucha gente decía, sí. Entonces, ¿cómo podemos combatir eso? Entonces algunos decían, no, sí tuvo cuerpo, pero es que fue un cuerpo de un material, de materia espiritual, distinta a nuestros cuerpos. O sea, ¿te das tu cuenta? Los tremendos engaños, la confusión que ellos daban. Pero bueno, en aquellos tiempos la gente que los creía,
que los escuchaba creía todo esto. Los gnósticos hasta la fecha creen, ellos creen en Jesús, pero lo creen a su manera. Y lo creen de esta manera que nosotros estamos explicando. Bueno, siguiente. La mayoría de los gnósticos cristianos, entre comillas, negaba el nacimiento de Jesús, pues tal nacimiento le habría colocado bajo el poder de este mundo material. Porque para ellos toda la materia, ¿qué? Es mala, para los gnósticos. Siguiente. Según los gnósticos, no todos los seres humanos tienen espíritu. Está raro, pero bueno, así eran ellos. No todos los seres humanos tienen espíritu. Algunos no son sino seres carnales que por tanto están irremisiblemente condenados a la destrucción cuando este mundo físico sea destruido. ¿Por qué subrayé yo esto? Porque suena muy familiar a muchas doctrinas contemporáneas. Repito, ellos decían, algunos no son sino seres carnales que por tanto están, ojo, irremisiblemente condenados a la destrucción cuando este mundo físico sea destruido. ¿Qué están dando a entender ellos? Si ellos realmente creyeran bien en el Dios de la Biblia, entonces ellos dirían, estas personas fueron creadas por Dios exclusivamente para que fueran destruidos, esos seres humanos. ¿Usted cree que Dios es así? Bueno, ¿de dónde viene esa creencia? De algunos que creen eso, de los gnósticos. Qué particular. Siguiente. Dice, entre tanto, dice una pregunta, ¿cómo hemos de vivir aquí en esta vida? Entre tanto, los gnósticos dicen, ¿cómo hemos de vivir aquí en esta vida? Ante esta pregunta, los gnósticos respondían de dos modos distintos. La mayoría decía que puesto que el cuerpo es la cárcel del espíritu, lo que hay que hacer es castigar el cuerpo. ¿A quién le suena? ¿A quién se está acordando usted? ¿Quién se castigan? ¿Quién se flagelan? ¿Quién se van caminando con las mandas y todas las cosas? Y están ensangrentando sus pies, se flagelan y todo lo que tú quieras. ¿De dónde viene eso? Corrientes de los gnósticos, ¿verdad? Lo que hay que hacer es castigar el cuerpo para debilitar su poder sobre el espíritu y para que sus pasiones no nos arrastren. Otros gnósticos, dice, en cambio, sostenían que puesto que el espíritu es por naturaleza bueno y nada puede destruirle, lo que debemos hacer es dar rienda suelta al cuerpo y a sus pasiones. En consecuencia, mientras algunos gnósticos abogaban por un ascetismo extremo, otros practicaban el libertinaje. ¿Qué es ascetismo? Flagelarse, abstenerse del mundo, no escuchar música y tantas cosas más. O sea, hay agrupaciones que dicen que no se debe de escuchar ni siquiera las noticias. Aquí en San Cristóbal hay una agrupación que dice que no debes de escuchar las noticias porque eso es mundano y pecaminoso, que no debes de escuchar ningún tipo de instrumento, no debes de tocar la guitarra, no debes de tocar el teclado porque eso es mundano y es pecado. Ese es ascetismo. Amados, eso era lo que creían los gnósticos. Pero otros iban al otro extremo, se iban a un libertinaje. O sea, peca, no hay ningún problema. ¿Sí? Porque ellos dicen, el que peca es el cuerpo, no es el espíritu. Terrible el engaño. Terrible, de veras. Entonces, siguiente, el gnosticismo está basado en dos falsas premisas. Primero, adopta un dualismo en cuanto al espíritu y la materia.
Eso es el dualismo, espíritu y materia. Dice, los gnósticos aseguran que la materia es inherentemente mala. O sea, que su cuerpo es malo. Tu cuerpo, mi cuerpo, es malo, es maligno, es perverso, es pecaminoso. Siempre será, porque eres una materia. Dice, y el espíritu es bueno. O sea, tu espíritu, el que mueve el cuerpo, es sumamente bueno. O sea, tu alma es buena. Ahí está la confusión. Es que mi cuerpo es el malo, pudieran haber dicho los gnósticos, hermano gnóstico, es que mi cuerpo te robó, te golpeó, pero es que es mi cuerpo, pero tú sabes que mi alma no. Mi alma es buena, mi alma te ama, te quiere, te respeta. Mi cuerpo solamente te dio una bofetada, mi pie te dio una patada y todo lo que tú quieras, pero no, tú sabes que mi espíritu es bueno. ¿Ustedes creen eso? Tremendo el engaño de los gnósticos, de veras, ¿no? Entonces la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Como resultado de esta presuposición, los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, cualquier cosa que se haga en este cuerpo, incluso el pecado más grande que este cuerpo haga, no tiene sentido. Porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. En conclusión, amados, los gnósticos, para ellos el cuerpo es pecaminoso, es malo, puede cometer el peor pecado y no pasa nada. No pasa nada, porque por naturaleza el cuerpo está ¿qué? Caído. El cuerpo es como una prisión para el espíritu. Y todo lo que haga el cuerpo que sea malo es porque el cuerpo es malo. Entonces queda justificado el mal acto. Pues el espíritu no. El espíritu no hace nada, no hay ningún problema. Si tú los quieres ver, el alma no pasa nada. El alma es buena. ¿Te das tú cuenta del terrible engaño? En conclusión, entonces, decimos, para ellos entonces el cuerpo es el pecaminoso, es malo, puede cometer el peor pecado y no pasa nada, porque por naturaleza el cuerpo está ¿qué? Caído. ¿A poco no les recuerda alguna enseñanza contemporánea? O varias enseñanzas. Varios creen así. El cuerpo está caído. O sea, ¿nació con qué? Con el pecado original. Amados, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? Peca y no te va a pasar nada. Dice la Biblia que la serpiente era ¿qué? Astuta. Y todo eso que acabamos de ver, amados, no es más que el engaño que utiliza el diablo para que la gente siga confundida y haga lo malo, siga en su pecado. Dejamos entonces a los gnósticos y quiero hablarles ahora de Marción, un hombre de la misma época, del siglo XV, siglo I, segundo, etc. Quiero hablarles ahora de Marción. Por eso les decía, vamos a tener historia, porque es muy importante que usted entienda parte de la historia, porque si usted va a ubicar de dónde viene entonces la doctrina de varias agrupaciones contemporáneas. ¿De dónde la sacaron? ¿De dónde la sustrajeron? Pues váyase dando idea de sectas, de gente pagana, etcétera, ¿no? En fin, quiero hablarles entonces ahora de Marción. Marción era hijo del obispo de Sinope, del año 85 al 160 después de Cristo. Ahí, en ese tiempo vivió Marción. A finales del siglo I y a mediados del siglo II fue que él falleció, del año 85 al 160 después de Cristo, en la región de Ponto. Allí había conocido la fe cristiana, o sea, había tenido un conocimiento de Cristo, ¿no? De la fe cristiana. Pero al mismo tiempo Marción parece haber sentido dos fuentes antipatías. O sea, había dos cosas que a él no le agradaban, ¿no? Que no le parecían. Dice la primera, contra este mundo material, y dos,
y contra el judaísmo. O sea, no lo miraba bien a ellos. No miraba bien al mundo material. O sea, este mundo es material y es malo y lo que tú quieras. Y contra el judaísmo es que estos judíos era antisemita, ¿no? Este tremendo Marción. Por tanto, su doctrina combina estos dos elementos. Hacia el año 144 después de Cristo, Marción fue a Roma, donde él logró varios seguidores, creó su propia iglesia que perduró por varios siglos. A su iglesia se les conocen como los marcionistas, ¿no? Bueno, Marción pensaba, ojo lo que él enseñaba y predicaba y creía y pensaba, etcétera. Dice, Marción pensaba que este mundo era malo y que por tanto su creador debía ser un Dios con D minúscula, debía ser un Dios, si no malo, al menos ignorante. Fíjate hasta dónde llegó este hombre, este hereje. Al menos ignorante, pero él creía en algunas porciones de la Biblia, creía inclusive en Cristo, pero a su manera. Dice, en lugar de inventar toda una serie de seres espirituales, Marción, al estilo de los gnósticos, lo que Marción propuso era mucho más sencillo, según él. El Dios del Nuevo Testamento y Padre de Jesucristo, lo que decía Marción, no es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. O sea, era dualista. Él creía en dioses. Entonces dice, el Dios del Nuevo Testamento y Padre de Jesucristo no es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Hay un Dios supremo, que es el Padre de Jesucristo, y un ser inferior, que es Jehová. Fue Jehová quien hizo este mundo. El propósito del Padre no era que hubiera un mundo como este, con todas sus imperfecciones, sino que hubiera un mundo puramente espiritual. Pero Jehová, o bien por ignorancia, hizo este mundo y en él colocó, ¿a quién? A la humanidad. En pocas palabras, él enseñaba a sus seguidores que el Dios del Antiguo Testamento, que Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, era inferior al Padre Celestial del Nuevo Testamento, al Dios del Nuevo Testamento, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente. Esto quiere decir que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero no del Dios Supremo, sino de ese ser inferior llamado Jehová. Jehová es un Dios celoso y arbitrario, ojo a lo que creía Marción y enseñaba. Créamelo, que usted lo va a escuchar en diferentes lugares, por diferentes personas, cada vez más marcado. Esto que le voy a leer. Dice, sino que ese ser inferior llamado Jehová es un Dios celoso y arbitrario, que escoge a un pueblo por encima de los demás y que está constantemente llevando la cuenta de quién le desobedece para tomar venganza. ¿Se da usted cuenta? En una palabra, Jehová es un Dios de justicia. Frente a Jehová, y muy por encima de él, según Marción, está el Padre de los cristianos. Este no es un Dios vengativo, sino que es todo amor. ¿A quién le recordó estas palabras o estas frases? ¿Cierto o no? A la secta de los testigos de Jehová, donde ellos dicen que el Padre nunca se atreverá a aplicar justicia o mandar a las personas al infierno. ¿Por qué? Porque Dios no es malo. Vea lo que creía Marción. Entonces el Padre, dice, entonces, este no es un Dios vengativo, sino que es todo amor. Este Dios
no requiere cosa alguna de nosotros, o sea, el Dios del Nuevo Testamento, sino que nos lo da todo, inclusive la salvación gratuitamente. Este Dios no establece leyes. Créame que vivimos tiempos donde está muy marcado, donde hay agrupaciones y líderes y personas que dicen que ya no estamos bajo las leyes del Antiguo Testamento. Son discípulos de Marción, todos esos que dicen, son marcionistas. Este Dios no establece leyes, sino que nos invita a amarle. Este Dios, en fin, se ha compadecido de nosotros, criaturas de Jehová, y ha enviado a su Hijo a salvarnos. Terrible lo que enseñaba, ¿verdad? Marción. Siguiente. ¿Qué más decía Marción? Jesús no nació de María, puesto que tal cosa le habría hecho súbdito de Jehová, sino que apareció repentinamente como un hombre maduro en época del emperador Tiberio. ¿A poco no es similar a los gnósticos? ¿No creen así lo mismo los gnósticos? Que Jesús no pudo haber sido de alguna manera materia, porque pues si no ya era imperfecto. Entonces Marción era muy fuerte la corriente gnóstica en los primeros siglos. De tal manera que Marción lo mismo enseñaba, parte enseñaba idéntico a los gnósticos. Y bueno, la gente lo creía. Siguiente. Marción decía que naturalmente, al final, no habrá juicio alguno, puesto que el Dios Supremo es un ser absolutamente amoroso, que nos perdonará sin más. ¿Te das tu cuenta? ¿A qué está invitando a las personas? Come, bebe, peca, no pasa nada, no va a haber juicio. A final de cuentas, mira, Dios nos va a perdonar ¿a quién? A todos, porque Él es bueno, porque Él es un verdadero Dios. El Dios del Nuevo Testamento es un verdadero Dios. El Jehová, el Dios para Él, con D minúscula, ese es un Dios malo, vengativo, que castiga. Qué terrible, ¿cierto o no? Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios justo, pero también es un Dios amoroso. Es un Dios misericordioso, pero que también no tendrá por inocente al culpable. Dice él que Marción, puesto que el Dios Supremo es un ser absolutamente amoroso, que nos perdonará sin más. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Peca, no va a pasar nada. De veras, qué terrible. Siguiente, ¿qué más decía Marción? Marción cumplió una lista de libros Marción compiló una lista de libros que deberían ser, según él, las escrituras cristianas. Estos libros eran el Evangelio de Lucas y las epístolas de Pablo. De veras, cómo a los falsos profetas, a los falsos líderes, quieren erradicar realmente la Biblia. Hubo una secta por allí, ¿verdad? Y sigue todavía esa secta que le hacen más caso a todas las epístolas paulinas y ya no tanto al Antiguo Testamento, ¿no? ¿A quién me refiero? A esa secta, y que hay que tener cuidado, creciendo en gracia, que ellos piensan que Miranda, que ya falleció, ya se fue al infierno, seguramente, este falso profeta, ese falso Cristo que decía ser Jesucristo. ¿Cómo utilizaba solamente las epístolas paulinas? Bueno, ¿qué más decía Marción? Estos libros eran el Evangelio de Lucas y las epístolas de Pablo, puesto que Marción pensaba que Pablo era el único entre los apóstoles que había comprendido verdaderamente el mensaje de Jesús. Entonces todos los seguidores de Marción pues tenían un nuevo evangelio, o tenían una nueva Biblia, y que era la que Marción en este caso había ordenado a su manera. Siguiente. También él negaba
la creación, la encarnación y la resurrección final. Todos estos puntos son bíblicos. Marción lo negaba, dice. Pero aún más, Marción llegó a organizar su propia iglesia con sus obispos, rivales de los de la otra iglesia. Y por tanto, sus enseñanzas tendían a perpetuarse. Y la propaganda marcionista dentro del resto de la iglesia era impresionante, sobre todo porque sus doctrinas, sus enseñanzas, sus herejías parecían tan sencillas y lógicas, o sea que la gente las creía, eran fáciles de asimilar. Amado, la Biblia dice que el diablo se disfraza como ángel de luz, que hay que tener cuidado. Marción enseñó un dualismo irreconciliable entre el evangelio y la ley. O sea que el evangelio está peleado contra la ley. Y no es así. Aunque sí, para todos aquellos que creen como Marción, que dicen que ya no es necesario guardar el día de reposo porque ese es de la ley. Amados, el día de reposo es un mandamiento y se debe de guardar. Pero los antinomianistas, eso es lo que creen. Aguas. Entonces, Marción enseñó un dualismo irreconciliable entre el evangelio y la ley, entre el cristianismo y el judaísmo. Torció las palabras de Jesús en Mateo 5:17. ¿Qué dice Mateo 5:17? Que Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Cómo torció Marción ese pasaje? De la siguiente manera. Para declarar, no vine a cumplir la ley y los profetas, sino a destruirlos. O sea, Jesús vino para cumplir la ley y los profetas. Y Marción decía en ese pasaje que Jesús no vino a cumplir, que Jesús no vino a cumplir la ley o los profetas, sino que vino a destruirlos. O sea, que Jesús vino a destruir ¿qué? La ley. Qué terrible. La Biblia dice en Apocalipsis, hay de aquel que le quita y le añade a la Biblia. Espero no cansarlos, pero es muy importante conocer la historia. Vea lo que creían los gnósticos en los primeros siglos. Vea lo que creían los marcionistas o Marción o todos sus seguidores. Es terrible. Entonces Marción en los primeros siglos era tenido como el hereje entre los herejes. ¿Y a poco no? Estamos de acuerdo con los cristianos de esa época. Marción era tenido como un hereje entre los herejes. Podemos decir que era antinomianista. ¿Qué quiere decir eso? Antiley, que estaba en contra de la ley moral de Dios. Marción estaba en contra de la ley moral de Dios. Iba en contra del carácter de Dios. Él decía que el Dios del Antiguo Testamento era malo, que era castigador, que hacía distinción o diferencia de personas y tantas cosas más. ¿Contra quién iba? Contra el carácter de Dios. ¿A quién te huele eso? ¿A poco no a la serpiente? ¿Quién engañó a Marción? Pues la serpiente antigua. ¿Y a quién utilizó el diablo para engañar a más personas de ese siglo, primero y segundo, y así sucesivamente? ¿A quién? A los marcionistas, que enseñaban todo lo que les acabo de decir, y aún más, que no los quiero cansar, que ya los noto cansados. De veras, cómo me brillaba a mí y decía, no, tenemos que dar ahorita algo de historia, para que se sepan todos de qué era lo que pensaban los gnósticos, lo que enseñaban en los primeros siglos, y cómo es que religiones, agrupaciones, iglesias contemporáneas
prácticamente parecen gnósticos. Agarraron algo de los gnósticos, agarraron algo de Marción. Entonces podemos decir que Marción era antinomianista, antiley, e iba en contra del carácter de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 7:12. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa. Para Marción no. Él iba en contra de la ley. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y que no se nos olvide, no le tengamos miedo a los mandamientos de Dios, porque a ninguno de ustedes les gusta que les roben, ¿o sí? Pues bendita es la palabra de Dios, bendito es Dios que dice no hurtarás. La Biblia dice que no matarás. ¿A poco les gustaría que le matara a su hijo a alguien, a un ser querido? No nos gustaría eso. Bendito es Dios que dejó ese bendito y precioso mandamiento, no matarás. Y así yo le pudiera dar ejemplo, la ley a la verdad, y estamos de acuerdo con Pablo, ¿cierto o no? Estamos de acuerdo con Pablo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿O tiene algo de malo el mandamiento no matarás? ¿No adulterarás? ¿No codiciarás la mujer de tu prójimo? ¿Tiene algo de malo ese mandamiento? Es bueno el mandamiento. Pero las religiones, las sectas y un poquito más para allá, Satanás quiere que tú quebrantes la ley moral de Dios. Porque al quebrantar la ley moral de Dios, ¿qué es lo que haces? Pecar contra de Dios, ofender al Dios de los cielos. El diablo quiere que tú lastimes, ofendas y seas un enemigo de Dios. Y te va a poner muchas trampas para que así sea. Pero es tu voluntad, es tu decisión si obedeces a Dios o obedeces a Satanás. Eres engañado o engañada. Tengamos cuidado. Repito, la Biblia dice que la serpiente era ¿qué? Astuta. Astuta. Ya vamos a terminar. Ahora sí, pasemos a San Agustín de Hipona. Agustín de Hipona. Es que esto es muy importante por lo que vamos a ver y vamos a enseñar. Vamos a tener una segunda parte. No la quise decir toda la primera parte, ya llevamos 1 hora. Completita, llevamos 1 hora ahorita. Ya vamos a finalizar. Ya nomás nos quedan 2 hojas. ¿Sí? ¿Están cansados? ¿No? ¿Le seguimos? Le seguimos, dicen por aquí. Y eso que el hermano es Otil, ¿no? Entonces, ¿qué? Pues los mestizos con todo razón dirán, no, sígale hermano, sígale, aquí lo entendemos re bien. Si ellos están diciendo, sígale hermano, sígale. Eso me da ánimo, hermano. Me da ánimo, dicen por acá, ¿no? Ok. San Agustín de Hipona. Dice, Agustín nació en el año 354, en la población de Tegaste, el norte de África. Su padre era un pequeño oficial romano, de religión pagana, pero su madre, llamada Mónica, era creyente. O sea, conocía acerca de Cristo, de la palabra de Dios, etc. Lo voy a leer, no me voy a detener mucho para no cansarlos. Entonces, Agustín tenía unos 17 años cuando llegó a la gran ciudad que por varios siglos había sido el centro político, económico y cultural del África de habla latina. Pronto se dedicó a disfrutar de los diversos placeres que Cartago le ofrecía. Fue allí que conoció a una mujer a quien hizo su concubina, o sea, vivió en fornicación, y de quien luego tuvo un único hijo llamado Adiodato. Cuando uno no conoce de Cristo, cuando uno está lejos de Dios, uno hace lo malo. Uno se inclina y uno decide hacer lo malo. Uno se inclina voluntariamente a hacer lo malo. Porque tiene un desconocimiento o porque no quiere tomar en cuenta al Dios de los cielos. Y entonces este chamaco se puso rebelde de 17 años y empezó a hacer lo malo, empezó a caer en el pecado de la fornicación, etcétera, etcétera. Y bueno, se dedicó a vivir de una manera
pecaminosa. Bueno, antes de ser obispo de Hipona, estuvo 9 años con los maniqueos y un tiempo también fue neoplatónico. O sea, Agustín de Hipona, antes de ser obispo o un líder o, entre comillas, cristiano, así vivía. Pero él empezó a buscar, en cierta manera, como que algo le hacía falta o como que quería conocer más de Dios. Entonces estuvo 9 años con los maniqueístas, pero también estuvo un tiempo. Vamos a ver rápidamente el maniqueísmo. El maniqueísmo era una religión de origen persa, fundada por Mani en la primera mitad del siglo III. Según Mani, la difícil situación humana, aquí subrayé yo, situación humana, vuelve otra vez. La difícil situación humana se debe a que cada uno de nosotros hay 2 principios. Uno de ellos es espiritual y luminoso, y el otro, la materia, es físico y tenebroso. Una vez nos encontramos con lo mismo de los gnósticos, de lo que hemos estado compartiendo, y bueno, en todo el universo hay 2 principios igualmente eternos, la luz y las tinieblas. De algún modo, que los maniqueos explicaban mediante una serie de mitos, estos 2 principios se han mezclado y confundido, y la condición humana se debe a esa confusión. Para el maniqueísmo, en el ser humano, la luz es el espíritu que está preso del cuerpo. Otra vez nos encontramos con lo mismo, ¿verdad? Perteneciente a las tinieblas. La forma de poner en marcha el proceso para liberar el espíritu es a través del ascetismo. Y los maniqueístas pues eran ascetas, ¿verdad? Entonces, el cuerpo o la carne, para ellos entonces son tinieblas. El cuerpo para los maniqueístas es malo, es pecaminoso, es perverso y lo que tú quieras. Siguiente. Es importante señalar que el maniqueísmo dividía la comunidad en 2 grupos. Ojo, repito, es importante señalar que el maniqueísmo dividía a la comunidad en 2 grupos. Primero, los elegidos. ¿A quién le recuerda? ¿Cierto, no? A los presbiterianos o a algunos otros más, que para ellos creen en la elección. O sea, ¿qué es la elección? Que Dios escogió a una persona para condenación y Dios creó a una persona para salvación. Eso es la elección. Qué terrible. Bueno, entonces los maniqueístas pensaban eso, ¿no? Que había 2 grupos, los elegidos y ¿quiénes? Y los oyentes. Los elegidos eran vegetarianos y célibes y dedicaban su vida a la oración, mientras que los oyentes se encargaban de servir a los elegidos. Los elegidos, al morir, llegaban al reino de la luz. En el caso de los oyentes, aspiraban a reencarnar en elegidos. Qué terrible, ¿verdad? Era lo que vivía la iglesia en los primeros siglos. Engaño tras engaño, mentira tras mentira. Y bueno, siguiente. Debido a que para el maniqueísmo las tinieblas nunca iban a desaparecer, la finalidad de la humanidad era que todos los individuos se convirtieran en elegidos para alcanzar el reino de la luz, alejándose así del mal. Los maniqueos sostenían que todo estaba predeterminado, o sea, la predestinación. O
sea, los maniqueos sostenían que todo estaba predeterminado y que el ser humano no tenía libertad alguna. ¿A poco no se le hace familiar lo que creían los maniqueístas? Me refiero familiar no por la iglesia, sino por lo que creen otras iglesias, otros cristianos, o enseñan otros pseudos pastores. Entonces los maniqueos sostenían que todo estaba predeterminado y que el ser humano no tenía libertad alguna. O sea, si ya estabas predestinado, predeterminado a que te vas a condenar, pues te vas a la condenación. ¿Usted cree que Dios lo cree usted? O sea, Dios es el creador de todo. Para que usted sea salvo, para que se condene. Porque la predestinación es lo que creen. No es que si Dios te creó para ser salvo, salvo serás. Si Dios te creó para ser condenado, condenado serás. ¿A qué grupo le gustaría usted pertenecer? ¿Condenados o los salvos? Algunos dirán, no, pues yo quiero estar en el grupo de los salvos. Pues si Dios te predestinó para ser condenado, te vas a condenar, aunque tú quieras ser salvo. Qué tremendo, ¿cierto o no? Eso es lo que enseñaban los maniqueístas. En Milán, Agustín se hizo neoplatónico. El neoplatonicismo era una doctrina muy popular en esa época, puesto que no podemos describir aquí toda esa filosofía. Basta decir que el neoplatonicismo era tanto una doctrina como una disciplina. Se trataba de llegar a conocer el uno inefable del cual provenían todas las cosas mediante una combinación de estudio y contemplación mística. O sea, eran místicos, entre otras cosas más, raros, ¿no? Supersticiosos, y cuyo resultado final era el éxtasis, la meditación, trance y tantas cosas más, lo que usted quiera. No vamos a entrar a esta corriente, pero San Agustín de Hipona era neoplatónico y también era maniqueo antes de pues ser obispo, ¿no? Vamos a ver qué enseñaba rápidamente Agustín de Hipona. Él enseñaba lo siguiente. ¿Qué enseñaba? Fíjese las enseñanzas de Agustín de Hipona, que es un teólogo muy considerable dentro de la religión católica. O sea, es su gallo, para que mejor me entiendan. Pero no solamente es el gallo de los católicos, sino que fue también el gallo, en cierta manera, el teólogo preferido, si tú lo quieres ver, de algunos pseudos protestantes, entre de ellos, como lo vamos a ver la próxima semana, Calvino, Juan Calvino. Vamos a ver, Agustín de Hipona enseñaba lo siguiente. ¿Qué enseñaba? El pecador no puede querer sino el pecado. Esto no quiere decir, sin embargo, que toda libertad haya desaparecido. El pecador sigue siendo libre para escoger entre varias alternativas. Pero la alternativa que no puede escoger por sí mismo es la de dejar de pecar. O sea que si el pecador dice, quiero dejar de pecar, no va a poder. Y no va a poder, porque está en este cuerpo pecaminoso. Porque ha nacido en pecado. Entonces siempre será pecador. ¿Y entonces a qué vino Cristo? ¿Cierto o no? Bueno, como dice Agustín, antes de la caída teníamos libertad para no pecar y para pecar. O sea, ¿qué está dando a entender? Había un ¿qué? Libre albedrío. Los que explicamos la semana pasada. Antes de la caída, decía él, Agustín, teníamos libertad para no pecar y para pecar. Pero después de la caída
Y antes de la redención, la única libertad que nos queda es la de pecar. Tremendo. Amados, pero Jesús dice y le dijo a la mujer adúltera lo siguiente, vamos a ver San Juan 8:11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. En pocas palabras, San Agustín es el padre, si tú lo quieres ver así, para muchas denominaciones, líderes, religiones, etcétera, el que introdujo esta falsa enseñanza acerca del pecado original, del pecado hereditario, que una persona nace con pecado y que aunque ella quiera dejar de pecar, no podrá, porque vive en este cuerpo pecaminoso, siempre pecará, etcétera. Entonces Jesús dice que le dijo a la mujer adúltera, ni yo te condeno, vete, ¿y qué? Y no peques más. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús sabe que un hombre o una mujer puede dejar de pecar, puede dejar de hacer lo malo. Jesús no le pidió algo imposible a la mujer adúltera. No le dijo algo que ella nunca en su vida iba a poder dejar de hacer. Jesús le pidió algo que ella puede dejar de hacer: su pecado. Claro está que se requiere la gracia de Dios para permanecer en esa vida de obediencia, de amor, de fe, de santidad, para no caer en el pecado. Por eso es bueno ir a Cristo y permanecer en la vid. Separados de Él nada podemos hacer. Pero Jesús nos enseña aquí algo muy importante, que la mujer sí podía dejar de pecar. Jesús le pidió, ya no peques más. Pero no solamente Jesús se lo dijo a una mujer de carne y hueso, sino también se lo dijo a un hombre, en este caso al paralítico de Betesda. En San Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Los que creen en el pecado original, ellos enseñan que la persona no puede dejar de pecar, porque nació con pecado. Pero Jesús le dijo al paralítico de Betesda, no peques más, ya no vuelvas a cometer pecado, porque el hombre o mujer sí pueden dejar de hacer lo malo, sí pueden dejar de mentir, sí pueden dejar de robar, sí pueden dejar de enojarse, sí pueden dejar la incredulidad, sí pueden dejar el adulterio, sí pueden dejar cualquier tipo de pecado. Agustín decía lo siguiente, en el cielo solo tendremos libertad para no pecar. O sea, solamente cuando ya lleguemos al cielo, ya vamos a estar libres del pecado. Amados, es que Dios nos dio un libre albedrío, nos hizo a su imagen y a su semejanza. Él decía, ya llegando al cielo, ya no vas a pecar. No, es que el ser humano tiene un libre albedrío. Si en el cielo se cometió el primer pecado, lo cometió un ángel. Hay un libre albedrío. Si los ángeles que están en el cielo quieren hacer lo malo, lo harán. Pero no lo hacen porque deciden ellos que no. Y en el cielo está Moisés, están todos esos santos hombres de Dios, de carne y hueso, que ellos deciden no hacer lo malo y están amando al Dios de los cielos. Deciden no pecar, pero tienen libre albedrío. Qué terrible es el engaño. Entonces, Agustín decía que en el cielo solo tendremos libertad para no pecar. Pero la Biblia dice, si el Hijo libertare, ¿verdad? Vamos a ver San Juan 8:34 y luego nos vamos al 36. Entonces dice el 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es el pecado. O sea, cuando una persona empieza su carrera de maldad, el pecado lo empieza a esclavizar y vive esclavo del pecado. Pero dice el 36, así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. ¿A qué se refiere aquí Jesús? Que Él es el único que puede hacer libre de la esclavitud del pecado a un ser humano. Lo puede ayudar al mentiroso, dejar la mentira. Al amargado, a que deje su amargura y perdone. O sea, Jesús puede hacer libre del pecado, de la esclavitud del pecado, a cualquier persona, dice aquí la Biblia. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué más dice San Agustín? Y ya estamos por finalizar. ¿Qué enseña? Que los niños tienen pecado y por ello necesitan ser bautizados. ¿Por qué crees que la religión católica bautiza a los niños? Para quitarles, según ellos, el pecado original. Ellos piensan que con el bautismo ya se les quita el pecado original. Pero yo pregunto, si ya se les quita el pecado original, ¿cómo viven muchos que practican o creen en la religión católica? ¿Cómo viven? Ustedes saben cómo viven. Y los que son católicos saben cómo viven. Jesús dice que de los niños, ¿qué? Es el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos. Si no os volvéis como niños, decía Cristo. Hace unos días me llamaron, de hecho les había pedido algunas iglesias y hermanos cristianos que oraran unas cargas de oración por ciertas personas, por varias personas, pero entre ellas un pequeñito de casi un año. Estaba a punto de cumplir un año de vida. Bueno, pues si no lo sabían, el pequeñito ya falleció. Y fuimos a orar, fuimos al hospital. Y ahí en el hospital yo miré una criatura que luchaba por vivir. Los médicos ya habían dicho días atrás a los padres, ya va a fallecer, cuestión de un par de horas. Pues pasaban las horas y nada. Pasó un día y nada, o sea, como que el bebito tenía ganas de vivir. Luchaba por vivir. Estuvimos orando, se estuvo pidiendo a Dios que tuviese misericordia de este pequeño. Entonces, no nos daban la oportunidad de pasar al hospital, pero al final de cuentas los padres me hablan y me dicen, ¿qué cree? Que ya nos dieron la oportunidad, por favor puede venir a hacer una oración por mi hijo, para que venga y haga una oración, porque ahora sí dicen que ya se va a morir. Claro, sí, ¿cómo de que no? Y fuimos. Y por fin pude conocer al chiquito personalmente. Se llamaba Benjamín. Y ahí estaba el chiquito. Ahí estaba la trabajadora social, ahí estaban los padres. Y empezamos a orar. ¿Qué oramos? Señor, tu palabra dice que de los tales es el reino de los cielos. Yo sabía de la creencia de ellos. Ellos pensaban que era necesario orar para que el niño, no sé, pasara algo, ¿no? Quizás se le fuera ahí el pecado o lo que tú quieras, porque esa es la creencia, que el niño nace con el pecado original. Y es necesario que un ministro o que pase por un bautismo, o pensaban que a lo mejor se iba a bautizar, porque pues hay mucha gente aquí en México que es católica. No, yo con toda la intención empecé a citar un pasaje en mi oración. Señor, tu palabra dice que de los niños es el reino de los cielos. Esa criatura, Señor, es ciudadano del reino de los cielos. Y bueno, empezamos a orar así de una manera sencilla, bíblica, con pasajes bíblicos, para poderles enseñar a las personas que estaban allí que esa criatura no había cometido pecado, porque vamos a ver la próxima semana que el pecado es una acción voluntaria. El pecado tiene que ver con un quebrantamiento de la ley moral de Dios. Y un bebé de 8 meses, ¿qué pecado pudo haber cometido? Y eso lo vamos a explicar la próxima semana.
Y empezamos a orar por el chiquito. Yo miré cómo el Espíritu se manifestó hermosamente. Después se le dijo para que los papás, si tú quieres orar por tu chiquito, adelante, ora por él, pásale. Oró el papá, a la mamá, claro, y oró y empezaron a orar por el chiquito. Y no miraba las lágrimas, los doctores, los enfermeros estaban ahí al pendiente. Unas horas después, el chiquito falleció. Se fue a la gloria eterna. Nuestro anhelo y nuestro deseo era que Dios hiciera un milagro así, que le diera vida así, que Él se glorificara así. Entonamos un canto, una alabanza, para despedir el cuerpecito del chiquito, para exaltar a nuestro Dios, pedirle ayuda, socorro. Dime tú, ¿a dónde se fue el chiquito? Pues es el reino de los cielos. Jesús dijo, de los tales es ¿qué? El reino de los cielos. ¿Qué pecado cometió el chiquito? Nada. Inocente. Ya está con Jesús. Bueno, para otras religiones se fue a otro lado. Qué importante es lo que dice la Biblia. Qué importante es lo que dice Jesús en su palabra. Jesús dice que de los tales es el reino de los cielos. Por último, teniendo esta panorámica histórica, 1000 años o un poco más, después aparece Juan Calvino, en el año 1500 aproximadamente, que es el teólogo evangélico que ha influenciado con sus reformas y sus enseñanzas del corte de San Agustín, de Marción, maniqueísta, gnóstica. Juan Calvino, de todo un poco tiene. La Biblia dice, amados, que la serpiente era astuta. Que la serpiente era astuta. Eso es lo que dice la Biblia. Que la serpiente era astuta. El diablo sigue engañando a las personas. ¿Para qué? Para que sigan en pecado. Sigan pecando. No moriréis, le dijo a Eva. No te va a pasar nada, tú peca. Hasta ahorita, ¿qué has entendido? ¿Qué hemos entendido? ¿Qué hemos comprendido de esta historia? De estas agrupaciones, sectas, movimientos, pseudo líderes. Amados, que el diablo los utilizó para engañar a la gente. ¿Para qué? Siguieran en su pecado. Quiero terminar este estudio con esta última frase. ¿Qué dice? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Quien no conoce la historia del pasado, los errores del pasado, de las naciones, de las personas o de tus seres queridos, está condenado ¿a qué? A repetirlo. Amados, por eso hemos hablado un poquito de la historia, de estas sectas, de los gnósticos, de Marción, de los maniqueístas, de Agustín. Y como vamos a ver la próxima semana, vamos a hablar aún todavía una segunda parte. Vamos a hablar del pecado original todavía, pero ahora con otros personajes. Cerramos nuestros ojos, por favor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a entender, Señor, que el pecado tiene consecuencias. Ayúdanos, Señor, a evidenciar las artimañas del diablo, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el alma que pecare esa morirá, que el que hace pecado esclavo es del pecado,
pero que para eso apareció el Hijo de Dios. Para eso viniste tú, Señor, para deshacer las obras del diablo, para deshacer, Señor, la esclavitud, romper esas cadenas que atan a muchas personas en su maldad. Pues tú tienes poder para ayudar, Señor, y tienes poder para perdonar pecados. Dios de los cielos, guárdanos y guárdanos a todos del engaño de Satanás, del engaño de la serpiente, de la astucia de la serpiente antigua, entiéndase, del diablo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos y gracias por tu palabra.